El auto negro se detuvo con suavidad frente a la casa. Motor apagado. Silencio absoluto. El millonario no bajó de inmediato. Sus manos permanecieron sobre el volante unos segundos más, tensas, como si estuviera frente a un enemigo antiguo. 30 años. 30 años sin volver a pisar esa calle. «Esperen mi señal», les dijo a los hombres de demolición por la ventana entreabierta. «Nadie toca nada hasta que yo lo diga». El capataz asintió. Las máquinas quedaron inmóviles. El sonido metálico de las herramientas se apagó. El hombre abrió la puerta del auto. El aire lo golpeó primero. Humedad, tierra mojada, madera vieja. Ese olor, caray, era exactamente el mismo, como si el tiempo hubiera decidido no avanzar en ese pedazo de mundo. La fachada estaba deteriorada, pintura descascarada, ventanas rotas, la madera de la puerta principal agrietada, hinchada por años de lluvia. «No manches», murmuró para sí. El lugar parecía más pequeño, o tal vez él ahora era demasiado grande para ese recuerdo. Miró el terreno con ojos calculadores. En su mente, el plano ya estaba diseñado. Torres modernas de vidrio, estacionamiento subterráneo, piscina en la azotea. Un complejo de lujo con su nombre grabado en acero. Éxito. Eso era lo que ese barrio jamás imaginó. Voy a borrar esto. Esa era la idea. No nostalgia, no homenaje, demolición. Porque esta casa no representaba raíces, representaba vergüenza. Avanzó por el sendero lleno de maleza. La grava crujió bajo sus zapatos italianos. Cada paso levantaba polvo fino que se pegaba a la tela impecable de su pantalón. «Odio este lugar». Flash. Su padre gritando en la cocina. Una botella golpeando la mesa. «Los hombres no lloran». El niño que fue apretaba los puños intentando no hacerlo. Regresó al presente. Empujó la puerta principal. Chilló al abrirse. El interior estaba oscuro, pero la luz que entraba por las rendijas revelaba partículas de polvo flotando en el aire. El olor era más fuerte adentro. Moho, madera húmeda, algo oxidado. El piso crujió bajo su peso. El silencio no era total, era un silencio pesado, expectante. Caminó hacia la sala principal. Las paredes tenían manchas oscuras, el techo estaba parcialmente hundido. Aquí su madre solía sentarse junto a la ventana. Recordó su voz suave. «Oye, no le guardes rencor a tu papá». Siempre defendiendo, siempre justificando. ¿Por qué nunca se defendió a sí misma? La culpa apareció sin pedir permiso. La última vez que estuvo en esta casa tenía 18 años. Se fue sin despedirse, sin mirar atrás. Su madre murió 2 años después. No volvió para el funeral. Estaba cerrando su primer gran contrato en otra ciudad. «El pasado no paga facturas», se dijo entonces, pero ahora, de pie en medio del polvo y la madera rota, esa frase sonaba vacía. Caminó hacia lo que antes era la cocina. Tocó la mesa vieja. Astillas. Fría. «¿Qué demonios estoy haciendo aquí?», susurró. No era solo un proyecto inmobiliario. Era un ajuste de cuentas. Si derribaba la casa, borraba la historia. Si borraba la historia, no tendría que sentir nada. Se acercó al pasillo que llevaba a las habitaciones. La puerta del cuarto de sus padres estaba entreabierta. El corazón le dio un golpe inesperado. «No seas ridículo. Está vacío». Dio un paso. El suelo crujió fuerte. Se detuvo. Respiró. Y entonces lo escuchó. Muy tenue. Casi imperceptible. Una voz. Luego otra. Un murmullo. Como si alguien hablara en el fondo de la casa. El millonario se quedó inmóvil. La casa estaba abandonada. Se suponía que estaba vacía, pero alguien estaba adentro. Avanzó por el pasillo con pasos lentos, cada crujido del suelo sonando demasiado fuerte en el silencio húmedo de la casa.
Se detuvo varias veces, convencido de que el murmullo había sido producto de su mente. Es el viento, es la madera moviéndose. No seas ridículo. Pero el sonido volvió, más claro, voces pequeñas, no asustadas, conversando. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras cruzaba la cocina y empujaba la puerta trasera, que cedió con un gemido largo y oxidado. La luz del patio lo obligó a entrecerrar los ojos. El jardín, que él recordaba seco y lleno de maleza, tenía pequeños parches de tierra removida, y ahí, de rodillas sobre el barro, había 3 niños. No parecían vagabundos, no parecían perdidos. Estaban concentrados, con las manos sucias, plantando pequeñas semillas en filas torcidas. Uno sostenía una regadera azul, otro acomodaba la tierra con cuidado. Él parpadeó varias veces, como si el sol le estuviera jugando una broma. «¿Qué demonios hacen aquí?», susurró, más para sí mismo que para ellos. El más pequeño se puso de pie, limpiándose las manos en el pantalón. Lo observó con una calma desconcertante. Luego dijo con una naturalidad que le heló la sangre: «Usted volvió». El millonario sintió que el suelo se inclinaba ligeramente bajo sus pies. El niño dio un paso hacia él, sin bajar la mirada. «Carlos», dijo con naturalidad, no como un desafío, como una afirmación. No señor, no don, su nombre, seco, directo. El hombre parpadeó, descolocado. Nadie lo llamaba así sin título desde hacía décadas. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó, y su voz ya no sonó tan firme. El niño señaló la fachada descascarada. «Está en unos papeles viejos adentro, y en el buzón oxidado. Hemos estado viviendo aquí desde hace meses. No había nadie. Nadie vino, nadie preguntó». El millonario miró el jardín improvisado, las botellas cortadas usadas como macetas, la ropa tendida entre 2 árboles secos. No eran invasores violentos, eran sobrevivientes. El mayor tenía unos 12 años, delgado, ojos atentos, demasiado atentos. Esa mirada la conocía. Era la misma que él tenía cuando contaba monedas en secreto, cuando esperaba que su padre no llegara borracho, cuando aprendió que el orgullo no alimenta el estómago. Flash. Él, con 10 años, metiendo pan bajo la chaqueta en una tienda pequeña, corriendo sin mirar atrás. Flash. Su madre sentada en la cama, llorando en silencio para que él no la escuchara. Flash. Su propia voz adolescente temblando de rabia. «Nunca volveré aquí. Nunca». El jardín frente a él ya no parecía ajeno. Era un espejo. El niño lo observó con una serenidad incómoda. «No queríamos problemas», añadió. «Solo necesitábamos un lugar. Mi papá trabajaba en la fábrica de la esquina antes de que cerrara. Decía que usted era de aquí, que usted sí logró salir». El millonario sintió el peso de esas palabras más que cualquier contrato millonario. El niño inclinó ligeramente la cabeza y terminó de decir, casi en un susurro que rompió algo dentro de él: «Mi papá decía que usted iba a regresar por nosotros». El millonario no respondió de inmediato. El nombre empezó a formarse en su mente antes de que el niño lo dijera. «Mi papá se llamaba Mateo», continuó el chico, con la misma calma que duele más que el reproche. El aire se volvió más denso. «Mateo». El niño de sonrisa torcida, el que corría más rápido que él, el que compartía el pan robado a medias detrás de la vieja fábrica. Flash. 2 adolescentes sentados en la azotea oxidada, mirando la ciudad de noche. «Si uno sale adelante», había dicho Mateo, golpeando su hombro con el puño, «saca al otro también. ¿Sí o no?». Él había reído, había prometido. Lo recordó perfectamente. Recordó también el día en que se fue sin despedirse. «Tengo que pensar en mí», se dijo entonces. No le debía nada a nadie. O eso repitió durante años, cada vez que el pasado intentaba alcanzarlo. Construyó su imperio sobre esa frase. La convirtió en escudo, en excusa, en verdad conveniente. Pero ahora, frente a ese niño que tenía los mismos ojos firmes de Mateo, la frase se tambaleaba. ¿De verdad no le debía nada? El chico bajó la mirada por primera vez.
Sus hermanos pequeños seguían moviendo la tierra, ajenos al peso que flotaba entre los adultos. «Mi papá decía que usted volvería», repitió, esta vez sin firmeza, solo como un eco. Decía que los pactos de niños valen más que los contratos de hombres. El millonario sintió algo romperse con un sonido interno que nadie más escuchó. «¿Y él dónde está?», preguntó, aunque ya temía la respuesta. El niño tragó saliva. «Murió hace 3 meses. Accidente en la construcción. No alcanzó a ver si usted regresaba». El mundo pareció detenerse. No hubo viento, no hubo pájaros, solo el peso brutal del silencio cayendo entre ellos. El millonario no supo qué hacer con sus manos, no supo qué hacer con su pasado, y por primera vez en décadas, el éxito no le sirvió para esconderse. El niño no dijo nada más. Solo lo miró y caminó hacia el pasillo oscuro de la casa. «Señor, venga». El millonario dudó un segundo. Ese tipo de casas no estaban en su mundo desde hacía décadas. Humedad en las paredes, pintura descascarada, un olor a tiempo detenido. El niño empujó una puerta pequeña al fondo del corredor. No era un cuarto normal. Era casi un escondite. Un espacio improvisado entre 2 paredes, techo bajo, una sola bombilla amarilla colgando. Silencio. El hombre sintió algo extraño en el pecho, como si estuviera entrando no en un cuarto, sino en su pasado. En una pequeña mesa de madera había una caja vieja, de cartón, con cinta amarillenta. El niño la abrió con cuidado, como si fuera algo sagrado. Dentro, cartas. Muchas cartas. El millonario frunció el ceño. «¿Qué es esto?». El niño lo miró fijo. «Son de mi abuela». El mundo se detuvo. Su madre. Sus manos comenzaron a temblar. El niño tomó una de las cartas y se la extendió. En el sobre, escrito con tinta azul gastada, su nombre. ¡Su nombre! La letra era inconfundible. La letra de su madre. Su respiración cambió. No era posible. Él había pensado que todas esas cartas se habían perdido cuando dejó el barrio, que se habían quedado en una mudanza, que el tiempo las había tragado. Pero ahí estaban, con fechas, con sellos, nunca abiertas. El niño habló en voz baja. «Mi papá las guardó. Dijo que algún día usted volvería». Golpe directo al estómago. El millonario sintió el peso de cada decisión que tomó, cada llamada que no hizo, cada visita que pospuso, cada mañana que nunca llegó. En la pared había una foto vieja, descolorida. 2 niños abrazados frente a una bicicleta oxidada. Uno de ellos era él, el otro, su mejor amigo, el padre del niño, sonriendo como si el mundo fuera pequeño y posible. Debajo, escrito con marcador negro, «Pase lo que pase». El aire se volvió espeso. El millonario tocó la foto con los dedos. Recordó el pacto. Si uno sale adelante, saca al otro también. Recordó cuando recibió su primera gran oportunidad. Recordó haber pensado, primero me estabilizo, luego vuelvo por él. Pero nunca volvió. Porque la ciudad lo cambió. Porque el dinero le dio nuevas amistades. Porque era más fácil mirar hacia adelante que mirar atrás. Porque convencerse de que no le debía nada a nadie era más cómodo. Él no le debía nada a nadie. ¿O sí? La pregunta ya no sonaba igual. El niño volvió a la caja. Sacó algo más. Un pequeño objeto envuelto en tela. Se lo entregó sin decir palabra. El millonario lo tomó. Sus manos estaban frías. Desenvolvió la tela lentamente, muy lentamente, como si su cuerpo supiera que lo que había dentro iba a romperlo. Y entonces lo vio. Un reloj viejo, roto, con la correa desgastada. El reloj que su padre le regaló antes de morir. El reloj que él creyó desaparecido para siempre. Sus piernas casi no lo sostuvieron. Se dejó caer en la silla.
La bombilla amarilla parecía más tenue ahora. El niño susurró. Mi papá lo encontró en la estación el día que usted se fue. Silencio. Solo el sonido leve de su respiración entrecortada. Todo ese tiempo, su amigo había guardado el reloj, las cartas, la esperanza, no como rencor, como fe. Fe en que algún día volvería el amigo, no el millonario. Las paredes parecían cerrarse. Su identidad comenzó a fracturarse. El empresario exitoso, el hombre admirado, el que decía que se hizo solo. Pero no era cierto. Nunca fue cierto. Hubo alguien que creyó en él cuando no tenía nada. Hubo alguien que soñó junto a él. Hubo alguien que esperó. Y él no volvió. Sus ojos se llenaron. No de lágrimas ruidosas, de esas lágrimas que no caen, pero queman. Apretó el reloj con fuerza. Sus labios temblaron. El niño lo observaba en silencio. No había reproche, solo verdad. El millonario bajó la mirada, y en un susurro casi roto, no puede ser. Con manos que ya no le obedecían, abrió una de las cartas. El papel crujió como si también estuviera cansado de esperar. Reconoció la fecha. Años atrás. La voz de su madre parecía salir del papel mientras leía. Hijo, estoy orgullosa de ti. Siempre supe que ibas a volar lejos, pero me da miedo que el mundo te cambie. Me da miedo que olvides de dónde vienes, que olvides quién eres cuando nadie te está mirando. Sus dedos comenzaron a temblar. Tragó saliva. El éxito no es volverse duro, hijo. Es poder volver al barrio y seguir abrazando a los tuyos sin vergüenza. La vista se le nubló. Una lágrima cayó sobre la tinta y la manchó. Se llevó la mano al pecho, como si algo adentro se estuviera rompiendo en silencio. ¿En qué momento empezó a justificarse? ¿En qué momento decidió que sentir menos era sobrevivir mejor? El miedo lo atravesó de golpe. No había olvidado solo a su amigo, estaba olvidándose a sí mismo. Respiró hondo, pero el aire no alcanzaba. Sentía calor y frío al mismo tiempo. Vergüenza, arrepentimiento, un terror nuevo, el de haberse convertido en alguien incapaz de amar sin condiciones. Cerró los ojos unos segundos, intentando sostenerse, mientras las palabras de su madre retumbaban como un eco cruel. No pierdas tu corazón. Afuera el sonido abrupto de una bocina rompió el momento. Una vez, 2 veces, voces de hombres gritando instrucciones. El equipo de demolición estaba listo. Esperaban su señal para empezar. Caminó hacia la puerta como si cada paso pesara toneladas. El aire afuera era más frío, más real. El rugido del bulldozer encendiéndose vibró en el suelo y le atravesó el pecho. El motor comenzó a acelerar, grave, implacable. Los obreros lo miraban esperando una orden. Detrás de él, en silencio absoluto, los niños observaban. No lloraban, no suplicaban, solo miraban. Y ese silencio era peor que cualquier grito. El polvo empezó a levantarse mientras la máquina avanzaba unos centímetros. Todo parecía moverse en cámara lenta. El pasado detrás, el futuro enfrente. La casa crujía con el viento como si supiera lo que estaba por pasar. Sintió el reloj en su mano, sintió las cartas en su bolsillo, sintió el peso de la mirada de su madre, de su amigo, de esos niños. Podía terminar con todo en segundos. Podía seguir siendo el hombre que no mira atrás. O podía enfrentar lo que evitó durante años. El motor rugió más fuerte. El operador levantó el pulgar esperando señal. El millonario levantó la mano, la sostuvo en el aire, el corazón golpeando como un martillo, y entonces gritó con toda su fuerza: ¡Detengan todo! El motor se apagó con un último gruñido metálico. El silencio que quedó fue aún más pesado. El millonario bajó la mano lentamente. Nadie hablaba. El capataz esperaba instrucciones nuevas, pero él no tenía palabras todavía. El niño dio un paso al frente.
Mi papá nunca le pidió ayuda. El hombre parpadeó. ¿Por qué? El niño tragó saliva. Porque decía que ya no era su amigo. La frase cayó como una piedra. Decía que el día que intentó buscarlo, usted lo hizo sentir pequeño. El pasado se abrió sin permiso. Años atrás, un edificio elegante, vidrio, mármol, seguridad en la entrada. Su mejor amigo con ropa sencilla, zapatos gastados, esperando en recepción. Él bajando del ascensor, traje nuevo, reloj brillante, rodeado de socios. Recuerda la mirada emocionada de su amigo. Hermano, sabía que lo lograrías. Y recuerda su propia incomodidad. Los ejecutivos observando, las miradas juzgando, la vergüenza absurda creciendo en su pecho. Y entonces las palabras, frías, rápidas, crueles. No puedes aparecer así aquí, tengo reuniones importantes, hablamos otro día. Pero no fue solo eso, hubo algo peor, una sonrisa forzada, un tono distante. Tienes que entender, ahora me muevo en otro nivel. Otro nivel. Como si la amistad tuviera escalones, como si el éxito necesitara borrar el origen. Recuerda el silencio de su amigo, la forma en que bajó la mirada, el intento de disimular el golpe. Claro, solo quería verte. Ese fue el último día que lo vio. El presente volvió como una bofetada. El millonario sintió náuseas. Yo no quise, pero sí quiso. Quiso proteger su imagen, quiso proteger su orgullo. Y el precio fue una amistad. El niño habló despacio, sin rabia. Después de eso, nunca volvió a intentarlo. Supo entonces la verdad. Su amigo había luchado solo. Trabajos inestables, deudas, orgullo intacto. No pidió ayuda porque la última vez que lo hizo, se sintió humillado. La consecuencia del orgullo no fue solo distancia, fue abandono, fue pobreza, fue soledad. El millonario sintió el peso completo de sus decisiones. No era que no le debiera nada a nadie, era que debía demasiado. Miró al niño. Los ojos del pequeño no eran acusadores, eran directos, honestos. Y entonces preguntó, con una voz que cortó más que cualquier grito, ¿usted se avergonzaba de nosotros? El millonario no respondió de inmediato. Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna defensa, ninguna excusa, solo aire tembloroso. De pronto, sus piernas cedieron y cayó de rodillas sobre la tierra, justo frente a la casa, la misma tierra donde había corrido descalzo, donde soñó con salir algún día. Sus manos tocaron el polvo como si estuviera tocando una herida abierta. Bajó la cabeza. Su voz salió rota, sin el tono firme del hombre de negocios. Sí, me avergoncé. Respiró hondo, pero el pecho le dolía. No de ustedes, de mí, de lo que era, de lo que dolía ser pobre. Corrí de la pobreza, corrí del hambre, corrí de las noches sin luz, corrí del dolor de ver a mi madre sufrir. Y cuando tuve dinero, corrí de todo lo que me lo recordaba. Sus hombros comenzaron a temblar. Corrí de mi amigo porque me recordaba quién fui. Corrí de mi barrio porque me recordaba lo que me prometí no volver a sentir. Y corrí de la responsabilidad, porque ayudar significaba aceptar que nunca fui completamente solo. Los niños permanecían en silencio, inmóviles, escuchando cada palabra como si fueran piezas de algo que necesitaban entender. Él levantó la mirada, los ojos enrojecidos, sin máscara ya. Me convencí de que no debía nada, pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de volver a sentirme pequeño. Miedo de que el éxito no fuera suficiente para borrar el pasado. Se limpió el rostro con el dorso de la mano, dejando una línea de tierra y lágrimas. Pero huir no me hizo más fuerte, me hizo más frío. Miró la casa, miró el bulldozer detenido, miró a los hijos de su mejor amigo. Y esta vez su voz no tembló. Ya no voy a huir. El millonario caminó lentamente hacia la zona donde el bulldozer esperaba. Tocó la palanca de control con la mano, pero no la bajó.
Solo la miró unos segundos, respirando hondo, sintiendo el peso del metal y del pasado que llevaba encima. Luego se apartó. Señaló a los obreros que podían retirarse. «No vamos a derribar nada», dijo simplemente. Ninguna explicación grandilocuente, ningún discurso heroico, solo la decisión silenciosa de alguien que finalmente entendió que algunas cosas no se compran ni se destruyen, se honran. Semanas después, la casa comenzaba a transformarse. Pintura nueva, pero no para lujo. Jardines que crecían en lugar de cemento. Las habitaciones se convirtieron en aulas improvisadas y talleres. Una pequeña placa en la entrada recordaba a su madre. Fundación María Elena, para que todos tengan un lugar donde crecer con amor. Los niños jugaban libremente en el patio, y él estaba allí, sentado en el suelo entre ellos, arreglando bloques, escuchando risas, aprendiendo a estar presente sin necesidad de controlar cada momento. La transformación no fue dramática ni instantánea, fue diaria, silenciosa, verdadera. Y mientras cerraba los ojos un día, viendo cómo el sol se filtraba entre las ventanas restauradas, comprendió algo esencial. Puedes enterrar tu pasado, ignorarlo o correr de él, pero siempre estará esperándote, listo para recordarte quién eres realmente. La tierra bajo sus pies ya no era solo polvo viejo, era memoria, era futuro, era hogar. Y murmuró para sí mismo con una mezcla de alivio y certeza. No se trata de borrar lo que fui, se trata de construir lo que podemos ser juntos.